Imagina despertar una mañana como una joven huérfana invisible, sin nombre, sin poder, sin voz en un imperio que ni siquiera sabe que existes. Y al día siguiente, encontrarte con una corona sobre tu cabeza y el destino de una nación entera descansando sobre tus hombros. Esta no es una historia sobre suerte o casualidad. Es la historia de una mujer que entendió algo que cambiaría el curso de la historia. A veces nacemos exactamente en el momento y lugar donde más se nos necesita. En las opulentas salas del palacio persa, el rey Asuero reinaba sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Su palabra era ley absoluta. Un gesto de su cetro podía salvar una vida o condenarla. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a entrar sin invitación a su presencia. La pena era inmediata, muerte. Pero en algún lugar de ese mismo palacio, una joven judía estaba a punto de romper esa regla, sabiendo que cada paso hacia el trono podía ser el último de su vida. Mientras el rey disfrutaba de banquetes y lujos, un hombre llamado Amán, su mano derecha, estaba firmando un decreto de exterminio, no contra criminales ni enemigos de guerra, contra familias enteras, contra abuelos, madres, niños, contra todo un pueblo cuyo único crimen era su identidad. La fecha ya estaba fijada. El día de la masacre se acercaba como una tormenta inevitable, y el rey, el único hombre con poder para detenerlo, no tenía idea de lo que su propio decreto estaba a punto de desatar. En ese momento de oscuridad absoluta, cuando la esperanza parecía un lujo imposible, una voz resonó en los oídos de aquella joven huérfana convertida en reina. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Palabras que encendieron una llama, palabras que transformaron el miedo en valentía, porque a veces el propósito de tu vida no se revela en los días tranquilos, sino en el momento en que todo está en juego y alguien debe dar un paso al frente. Esta es la historia de Esther, no la heroína que nació con espada en mano, sino la mujer común que encontró coraje en lo más profundo de su ser, cuando nadie más podía actuar. La joven que ayunó durante 3 días, preparándose para caminar hacia su posible muerte. La reina que pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre. Si he de morir, que muera, porque hay destinos que no se eligen, se aceptan, y hay momentos en la historia donde una sola persona puede cambiar el destino de millones. Capítulo 1. La huérfana invisible. Cuando el palacio busca una reina. Imagina crecer sabiendo que eres diferente, pero sin poder decirle a nadie por qué. Imagina que tu propia identidad, lo que eres en tu esencia más profunda, debe permanecer oculta como un secreto peligroso. Así vivía una joven llamada Hadasa, cuyo nombre significa mirto, una planta fragante pero discreta. En hebreo, su pueblo la conocía por ese nombre. Pero para el resto del mundo, ella era simplemente Esther, que significa estrella. Y pronto descubriría que su vida estaba a punto de brillar de formas que nunca imaginó. Esther había perdido todo antes de poder recordarlo. Sus padres murieron cuando era apenas una niña, dejándola huérfana en una tierra que no era la suya, porque su pueblo, los judíos, no estaban en su hogar. Décadas atrás habían sido arrancados de Jerusalén y llevados como cautivos al imperio persa.
ahora vivían dispersos en ciudades extranjeras, hablando idiomas extranjeros, sometiéndose a reyes extranjeros. Pero Ester tuvo suerte en medio de la tragedia. Su primo Mardoqueo, un hombre sabio y devoto, la adoptó como su propia hija. Él se convirtió en su padre, su protector, su guía, y le enseñó la lección más importante de su vida. En este imperio, ser judía podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras Ester crecía en las sombras de Susa, la capital del imperio persa, el rey Asuero gobernaba desde su trono dorado. Este no era un rey cualquiera. Su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, acostumbrado a que cada capricho se cumpliera al instante. Pero incluso los reyes más poderosos tienen problemas que el oro no puede resolver. Y Asuero tenía uno grande. Su reina, Vashti, acababa de desafiarlo públicamente. En medio de un banquete donde exhibía su riqueza ante todos los nobles del reino, el rey ordenó que Vashti apareciera para mostrar su belleza. Ella se negó. Y en un imperio donde la palabra del rey era ley absoluta, ese rechazo no podía quedar sin respuesta. Los consejeros del rey entraron en pánico. Si la reina puede desobedecer al rey sin consecuencias, argumentaron, entonces todas las mujeres del imperio comenzarán a desobedecer a sus maridos. El orden social, la jerarquía, todo colapsaría. Así que tomaron una decisión que cambiaría la historia. Vashti fue destituida. Su corona le fue arrebatada. Y el rey necesitaba una nueva reina. Pero esta vez no sería una elección política ni un matrimonio arreglado. El rey ordenó algo sin precedentes, un concurso de belleza a escala imperial. Oficiales fueron enviados a todas las provincias con una misión clara: encontrar a las jóvenes más hermosas del reino y llevarlas al palacio. Todas serían evaluadas, y solo una llevaría la corona. Cuando la noticia llegó a Susa, el corazón de Mardoqueo debe haberse detenido. Conocía a su prima. Ester no era solo hermosa, era extraordinariamente hermosa. Y en un imperio donde la belleza podía ser tanto una bendición como una maldición, él sabía lo que vendría. Los oficiales del rey no pedían permiso. No preguntaban si las jóvenes querían ir. Simplemente las tomaban. Y un día llegaron por Ester. Ella no tuvo elección. No hubo despedida adecuada. Solo una mirada entre ella y Mardoqueo, cargada de miedo y preguntas sin respuesta. Ella fue llevada al palacio junto con cientos de otras jóvenes, cada una con sus propios sueños, miedos y esperanzas rotas. El harén real no era el palacio de cuento de hadas que algunos imaginan. Era una prisión dorada donde cientos de mujeres competían por la atención de un solo hombre. Cada joven fue puesta bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado del harén. Él era quien decidía qué tratamientos de belleza recibirían, qué ropa usarían, cuándo estarían listas para ser presentadas al rey. El proceso duraba 12 meses completos, 6 meses con aceite de mirra, 6 meses con perfumes y cosméticos. Día tras día, las jóvenes eran pulidas, preparadas, transformadas. Pero mientras sus cuerpos se embellecían, sus almas se marchitaban en la incertidumbre. Porque todas sabían la verdad. Solo una sería elegida. Las demás pasarían el resto de sus vidas en ese harén, olvidadas, invisibles, esperando una llamada del rey que probablemente nunca llegaría.
Pero algo extraordinario comenzó a suceder con Esther. Desde el momento en que Hegai la vio, supo que era diferente, no solo por su belleza física, sino por algo en su espíritu. Había una gracia en ella, una humildad que contrastaba con la arrogancia de otras jóvenes que llegaban al palacio creyendo que ya habían ganado. Hegai quedó tan impresionado que le dio un trato especial. Le asignó las mejores siervas, le dio los mejores aposentos, le proporcionó todo lo que pudiera necesitar. Y Esther, sabia más allá de sus años, no protestó ni rechazó estos privilegios. Simplemente siguió las instrucciones, escuchó los consejos y esperó con paciencia. Mientras otras jóvenes exigían joyas y vestidos elaborados cuando llegaba su turno de ver al rey, Esther solo pedía lo que Hegai le recomendaba. Y esa humildad, esa confianza en la sabiduría de quienes la rodeaban, se convertiría en su mayor fortaleza. Pero había un secreto que Esther guardaba con más celo que cualquier otro. Cada día, mientras caminaba por los pasillos del palacio, mientras conversaba con las otras jóvenes, mientras recibía sus tratamientos de belleza, Esther ocultaba su verdadera identidad. Nadie sabía que era judía. Nadie conocía su pueblo ni su linaje. Mardoqueo le había advertido claramente: «No reveles quién eres». Y ella obedeció. Porque en un imperio donde los judíos eran vistos como extranjeros, como el pueblo conquistado, revelar su identidad podría significar perder cualquier oportunidad de sobrevivir. Así que Esther vivía una doble vida. Era la joven hermosa y encantadora que todos veían, pero por dentro cargaba el peso de un pueblo entero, de una historia que no podía contar, de una fe que debía practicar en secreto. Mientras tanto, Mardoqueo no descansaba. Cada día se paseaba frente a las puertas del harén, buscando noticias de su prima. Preguntaba cómo estaba, si se encontraba bien, si necesitaba algo. Su amor por ella era evidente, pero más allá del amor había algo más profundo. Mardoqueo entendía que Esther no estaba en ese palacio por accidente. En su corazón él sentía que había un propósito mayor, aunque aún no podía verlo con claridad. Así que oraba, observaba y esperaba. Llegó finalmente el momento que todas las jóvenes temían y anhelaban a la vez. El turno de Esther para ser presentada ante el rey. 12 meses de preparación habían culminado en esta única noche. Una sola oportunidad para impresionar al hombre más poderoso del mundo. Esther fue llevada al palacio real en el 10º mes, el mes de Tebet, en el año 7º del reinado de Asuero. Los pasillos resplandecían con antorchas, los guardias se inclinaban a su paso. Y cuando Esther entró a la cámara del rey, algo cambió en la atmósfera. El rey Asuero la miró, y en ese momento supo. De todas las jóvenes hermosas que había visto, de todas las candidatas cuidadosamente preparadas, Esther era diferente. No solo ganó su favor, ganó su corazón. El texto antiguo lo dice de forma simple pero contundente. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Ella obtuvo gracia y favor delante de él más que todas las demás vírgenes. Y entonces, en un gesto que selló su destino, el digno de Ciemtom, rey Asuero, tomó la corona real y la colocó sobre la cabeza de Esther. La huérfana invisible se había convertido en reina. El rey organizó un gran banquete en su honor, el banquete de Esther, e invitó a todos los príncipes y siervos. Proclamó un día de fiesta en todas las provincias. Distribuyó regalos con generosidad real. Era un momento de celebración, de júbilo, de esperanza. Pero Esther sabía que su verdadera prueba apenas comenzaba, porque llevaba puesta una corona, pero aún escondía su corazón. Era reina de Persia, pero seguía siendo Hadasa la judía. Y mantener ese equilibrio
requeriría más sabiduría, más valentía y más fe de la que jamás había necesitado. La huérfana había llegado al trono, pero la historia estaba a punto de revelar por qué. Capítulo 2. El complot de exterminio. Cuando el silencio se vuelve traición. Esther llevaba la corona, dormía en las cámaras reales, era adorada por el rey más poderoso del mundo. Pero cada noche, cuando las puertas se cerraban y quedaba sola con sus pensamientos, seguía siendo la misma huérfana que había crecido en las calles de Susa. Seguía siendo judía, y ese secreto pesaba sobre ella como una piedra que no podía soltar. Mardoqueo le había ordenado no revelar su identidad, y ella había obedecido fielmente. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ese silencio, esa identidad oculta, estaba a punto de convertirse en la única esperanza de supervivencia para todo un pueblo. Mientras Esther se adaptaba a su nueva vida como reina, algo siniestro comenzaba a gestarse en los pasillos del poder. Un hombre llamado Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, había ascendido rápidamente en las filas del imperio. El rey Asuero lo promovió por encima de todos los demás, príncipes y nobles, convirtiéndolo en su mano derecha. Era el segundo hombre más poderoso del imperio, y todos lo sabían. Por orden del rey, todos los siervos debían inclinarse y postrarse ante Amán cada vez que pasaba. Era un símbolo de respeto, de sumisión, de reconocimiento a su autoridad. Y todos obedecían. Todos excepto uno. Mardoqueo, el primo y padre adoptivo de la reina, se negaba a inclinarse. Día tras día, cuando Amán pasaba por la puerta del rey donde Mardoqueo servía, éste permanecía de pie, inmóvil, desafiante. Los otros siervos notaron su rebeldía y le preguntaron por qué desobedecía la orden del rey. ¿No sabía que eso podía costarle la vida? Pero Mardoqueo tenía sus razones, razones que corrían más profundo que la política o el protocolo. Finalmente reveló su secreto. Era judío. Y para un judío devoto, inclinarse ante otro hombre como si fuera un dios era traicionar todo en lo que creía. La Torá, la ley sagrada de su pueblo, era clara. Solo debían postrarse ante el Dios Altísimo. Ningún hombre, sin importar cuán poderoso fuera, merecía ese tipo de adoración. Así que Mardoqueo eligió la obediencia a Dios sobre la obediencia al imperio. Y esa decisión estaba a punto de desencadenar una catástrofe. Cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se inclinaba ante él, la ira comenzó a arder en su pecho. Pero no era solo ira, era furia absoluta. Su orgullo había sido herido públicamente, día tras día, por este judío obstinado que se negaba a reconocer su grandeza. Amán podría haber ordenado simplemente la ejecución de Mardoqueo. Eso habría sido suficiente para satisfacer su ego. Pero cuando descubrió que Mardoqueo era judío, algo más oscuro se despertó en su interior. ¿Por qué castigar solo a un hombre cuando podía destruir a todo su pueblo? La idea comenzó a tomar forma en su mente retorcida. No se conformaría con venganza personal. Ejecutaría un genocidio, y tenía el poder para hacerlo realidad. Amán se acercó al rey Asuero con un plan cuidadosamente elaborado. No mencionó nombres. No habló de Mardoqueo ni de venganza personal. En cambio, presentó su propuesta como una cuestión de seguridad nacional. Le dijo al rey que había un pueblo esparcido por todas las provincias del imperio, un pueblo cuyas leyes eran diferentes a las de todos los demás. No guardaban las leyes del rey, argumentó Amán. Eran una amenaza al orden, a la estabilidad. Y luego añadió el incentivo financiero perfecto. Si el rey ordenaba su destrucción, Amán personalmente
pagaría 10.000 talentos de plata al tesoro real. Era una suma astronómica, suficiente para financiar ejércitos enteros. El rey, sin investigar, sin cuestionar, sin siquiera preguntar de qué pueblo hablaba, simplemente se quitó el anillo de su sello y se lo entregó a Amán. «Haz con ese pueblo lo que te parezca bien», le dijo. Con ese anillo, Amán tenía autoridad absoluta para emitir decretos en nombre del rey. Y no perdió tiempo. Convocó a los escribas reales el día 13 del primer mes y dictó un edicto que sería enviado a todas las 127 provincias del imperio. El decreto era claro, brutal y definitivo. En un día específico, el día 13 del mes 12º, el mes de Adar, todos los habitantes del imperio tenían permiso y orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Jóvenes y viejos, niños y mujeres, todos. Y como incentivo adicional, quienes los mataran podían quedarse con sus bienes. Era un llamado al saqueo y al asesinato masivo, respaldado por la autoridad del rey. Los mensajeros salieron a caballo, llevando copias del decreto a cada rincón del imperio. Y cuando el edicto fue proclamado públicamente en Susa, la ciudad quedó perpleja. Pero el rey y Amán se sentaron a beber, indiferentes al terror que acababan de desatar. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había sucedido, su mundo se derrumbó. Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. No estaba solo. En cada provincia donde llegó el decreto, entre los judíos hubo gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Sabían que su fecha de ejecución había sido fijada. El día estaba marcado en el calendario, y no había forma de escapar. Estaban atrapados en un imperio que acababa de convertirlos en presas. Familias enteras comenzaron a despedirse. Madres abrazaban a sus hijos, sabiendo que les quedaban menos de un año de vida. Ancianos que habían sobrevivido al exilio de Jerusalén, ahora enfrentaban la extinción total de su pueblo. La desesperación era palpable, absoluta, sofocante. Dentro del palacio, Esther vivía en una burbuja de ignorancia. Como reina, no recibía las noticias de la calle. No sabía lo que estaba sucediendo afuera de sus cámaras doradas. Pero cuando sus doncellas y eunucos le contaron que Mardoqueo estaba fuera de la puerta vestido de cilicio, su corazón se llenó de angustia. Le envió ropa para que se cambiara, pero él la rechazó. Entonces Esther envió a Hatac, uno de los eunucos del rey, para averiguar qué estaba pasando y por qué Mardoqueo estaba tan afligido. Y allí, frente a la puerta del palacio, Mardoqueo le contó todo. Le explicó el decreto, la fecha fijada para el exterminio, los 10.000 talentos que Amán había prometido pagar. Le entregó una copia del edicto escrito para que Esther pudiera verlo con sus propios ojos. Y luego le dio una orden que cambiaría todo. Debía ir ante el rey y suplicar por su pueblo. Esther respondió con palabras cargadas de terror. Todos en el palacio conocían la ley, le recordó a Mardoqueo. Cualquiera que entrara a la corte interior del rey sin ser llamado sería ejecutado, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Esa era la única forma de salvar la vida. Y ella no había sido llamada a ver al rey en 30 días. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo?, le decía. Me estás pidiendo que arriesgue mi vida. Me estás pidiendo que camine voluntariamente hacia mi posible muerte. Pero Mardoqueo no cedió. Su respuesta fue devastadora y profética a la vez. Le envió este mensaje. No pienses que por estar en el palacio real escaparás más que cualquier otro judío. Si callas en este momento, el alivio y la liberación
vendrán para los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Ester se quedó en silencio. Esas palabras penetraron su alma como una espada. Para un momento como este, toda su vida, las pérdidas, el exilio, la orfandad, ser llevada al harén contra su voluntad, ganar el favor del rey, recibir la corona, todo cobraba sentido de repente. No había sido casualidad, no había sido suerte, había sido preparación. Dios la había colocado exactamente donde necesitaba estar para el momento exacto en que su pueblo más la necesitaría. Pero aceptar ese propósito significaba aceptar el riesgo. Significaba caminar hacia la muerte con la esperanza de que el rey extendiera su cetro. Significaba revelar su identidad judía y perder todo lo que había ganado, o salvar a su pueblo. La decisión estaba frente a ella, y en ese momento de verdad absoluta, Ester encontró su voz. Envió este mensaje a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban nada, ni de día ni de noche. Yo también ayunaré con mis doncellas, y después de eso iré ante el rey, aunque sea contra la ley, y si he de morir, que muera». Con esas palabras, la huérfana invisible desapareció para siempre. En su lugar estaba una mujer transformada, una líder dispuesta a sacrificarlo todo por su pueblo. Los 3 días de ayuno comenzaron. Y mientras el imperio continuaba con su vida normal, inconsciente de lo que estaba por suceder, Ester se preparaba para el acto de valentía más grande de su vida. Capítulo 3. Si he de morir, que muera. La valentía que cambió la historia. 3 días sin comida, 3 días sin agua, 3 noches sin dormir, solo orando, preparándose, enfrentando sus miedos más profundos. Ester sabía que lo que estaba a punto de hacer podía terminar su vida en segundos. Pero también sabía que el silencio era una forma de muerte aún peor. Así que cuando el 3er día terminó, se vistió con sus ropas reales, se paró frente al espejo y se preparó para caminar hacia su destino. No llevaba armas, no tenía ejércitos, solo tenía fe, valentía y un plan que requería una precisión perfecta. Porque enfrentar a un rey no es como enfrentar a un hombre común. Un paso en falso y todo estaría perdido. Ester salió de sus aposentos y caminó hacia la corte interior del palacio real. Cada paso resonaba en los pasillos de mármol. Los guardias la miraban con sorpresa, porque nadie, absolutamente nadie, entraba sin ser llamado. Pero ella continuó, caminando. Su corazón latía tan fuerte que sentía que el mundo entero podía escucharlo. Finalmente llegó y se posicionó en el patio interior, directamente frente al salón del trono. El rey Asuero estaba sentado en su trono real, y desde donde estaba podía ver perfectamente a cualquiera que entrara. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ester, el tiempo pareció detenerse. Este era el momento, vida o muerte. Todo dependía de lo que el rey hiciera en los siguientes segundos. Entonces sucedió algo extraordinario. El texto antiguo dice que Ester halló gracia ante sus ojos. El rey no gritó por guardias, no ordenó su ejecución. En cambio, extendió el cetro de oro que tenía en su mano hacia ella. Era la señal de que su vida estaba a salvo. Ester se acercó y tocó la punta del cetro, sellando su protección. El rey, claramente conmovido por su valentía y posiblemente preocupado por lo que la había llevado a arriesgar su vida de esta manera,
le preguntó: «¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aunque sea la mitad de mi reino, te será concedida». Era una promesa extravagante, el tipo de promesa que solo un rey enamorado haría. Pero Esther no respondió de inmediato con su verdadera petición. Su estrategia era mucho más sutil. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado especialmente para ellos. El rey aceptó inmediatamente y ordenó que llamaran a Amán deprisa para que pudieran asistir al banquete de la reina. Durante el banquete, mientras bebían vino, el rey volvió a preguntarle a Esther cuál era su petición. Pero una vez más, ella no reveló su verdadero propósito. En cambio, los invitó a un segundo banquete al día siguiente, prometiendo que entonces revelaría lo que realmente quería. Esta paciencia estratégica no era debilidad, era sabiduría. Esther estaba construyendo el momento perfecto, creando el escenario adecuado para su revelación. Y mientras tanto, estaba elevando la curiosidad del rey a niveles insoportables. ¿Qué podía ser tan importante que la reina arriesgó su vida solo para hacer una invitación? Mientras tanto, Amán salió del primer banquete radiante de orgullo. Se sentía el hombre más importante del imperio. No solo era la mano derecha del rey, ahora la reina lo había honrado invitándolo a un banquete privado. Solo él y el rey. Nadie más había recibido tal honor. Corrió a casa para contarle a su esposa, Ceres, y a todos sus amigos sobre su gloria, su riqueza, sus muchos hijos, y cómo el rey lo había elevado por encima de todos los príncipes y siervos. Y ahora, añadió con una sonrisa, incluso la reina Esther no invitó a nadie más que a mí, junto con el rey, a su banquete. Y mañana también estoy invitado. Pero luego su expresión cambió. «Todo esto no me sirve de nada», dijo amargamente, mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su odio consumía incluso su momento de mayor gloria. Su esposa y sus amigos le dieron un consejo que parecía resolver todo. Construye una horca de 25 metros de altura, y mañana por la mañana pídele al Fuentatientan rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Luego podrás ir alegre al banquete con el rey. La idea le encantó a Amán. Inmediatamente ordenó que construyeran la horca gigantesca. Era tan alta que toda la ciudad podría verla. Sería un mensaje para cualquiera que osara desafiarlo. Mientras la horca se levantaba bajo la luz de la luna, Amán se fue a dormir satisfecho, planificando ya las palabras que usaría para convencer al rey de ejecutar a Mardoqueo. Pero esa noche, mientras Amán dormía tranquilo, el rey Asuero no podía conciliar el sueño. Cuando el insomnio lo atormentó, el rey ordenó que le trajeran el libro de las crónicas, los registros históricos del reino, y que se los leyeran en voz alta. Tal vez pensó que eso lo ayudaría a dormir, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. En esas páginas encontraron el registro de un evento que había sido olvidado. 2 guardias de la puerta, Bigtán y Teres, habían conspirado para asesinar al rey Asuero, y fue Mardoqueo quien había descubierto el complot y salvado la vida del rey. El rey preguntó inmediatamente qué honor o distinción se le dio a Mardoqueo por esto. Los siervos respondieron con palabras que caerían como un trueno. Nada se ha hecho por él. El rey se quedó en silencio. El hombre que le había salvado la vida no había recibido ninguna recompensa. Y justo en ese momento escuchó pasos en el patio. Era Amán, que había llegado temprano al palacio para pedir permiso de colgar a Mardoqueo. El rey preguntó quién estaba en el patio y le dijeron que era Amán. «Perfecto», pensó el rey. «Le preguntaré qué debería hacerse por un hombre a quien el rey desea honrar». Amán entró
y antes de que pudiera pedir la muerte de Mardoqueo, el rey le hizo la pregunta: ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? El ego de Amán explotó. Obviamente pensó que el rey hablaba de él. ¿A quién más querría el rey honrar sino a Amán? Así que propuso el honor más extravagante que pudo imaginar: que traigan las vestiduras reales que el rey ha usado, y el caballo en que el rey ha montado, con la corona real en su cabeza. Que lo vistan con estas ropas, lo monten en el caballo, y que uno de los príncipes más nobles del rey lo lleve por las calles proclamando: así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar. Era el honor supremo, una humillación pública convertida en gloria máxima. El rey asintió y dijo: date prisa, toma las vestiduras y el caballo, como has dicho, y hazlo así con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Las palabras golpearon a Amán como un mazo. ¿Mardoqueo? ¿El judío que se negaba a inclinarse ante él? ¿El hombre para quien acababa de construir una horca gigante? Ahora tenía que honrarlo públicamente, vestirlo con ropas reales, llevarlo en el caballo del rey por toda la ciudad mientras proclamaba su honor. La ironía era devastadora, humillante, insoportable. Pero no tenía opción. Obedeció. Vistió a Mardoqueo, lo montó en el caballo y caminó por las calles de Susa, gritando las palabras que lo destrozaban por dentro. Después, Mardoqueo regresó a la puerta del rey. Pero Amán corrió a su casa con la cabeza cubierta, lamentándose. Le contó a su esposa y amigos todo lo que había pasado. Y entonces sus sabios y su esposa le dijeron algo profético. Si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de la descendencia de los judíos, no lo vencerás. Ciertamente caerás ante él. Estaban todavía hablando cuando llegaron los eunucos del rey para llevar apresuradamente a Amán al segundo banquete de Ester. Mientras caminaba hacia el palacio, Amán debía sentir que algo terrible estaba por suceder. Y tenía razón. Durante el banquete, mientras bebían vino, el rey volvió a preguntarle a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se hará. Y finalmente, después de toda la preparación, toda la estrategia, todo el suspenso, Ester dejó caer la verdad como una bomba. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, respondió Ester, y si al rey le place, que me sea concedida mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados y exterminados. Si sólo hubiéramos sido vendidos como esclavos, habría callado, pero este enemigo no puede compensar el daño que le causará al rey. El rey Asuero se levantó furioso. ¿Quién es? ¿Dónde está el que se ha atrevido a hacer tal cosa? Ester señaló directamente a Amán y dijo: un adversario y enemigo, este malvado Amán. El rostro de Amán palideció de terror ante el rey y la reina. El rey salió enfurecido al jardín del palacio, mientras Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Ester, porque vio que el rey había decidido su destino. Cuando el rey regresó del jardín, Amán había caído sobre el diván donde Ester estaba reclinada, suplicando desesperadamente. El rey gritó: ¿también va a forzar a la reina mientras estoy yo en la casa? En cuanto salieron esas palabras de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos, dijo: hay también una horca de 25 metros de altura que Amán mandó hacer para Mardoqueo, quien habló bien por el rey. Está en la casa de Amán. El rey ordenó: cuélguenlo en ella.
Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y la furia del rey se apaciguó. La justicia había caído sobre el arquitecto del genocidio. La horca construida para el héroe colgó al villano. Pero la historia no terminaba ahí. El decreto de exterminio seguía vigente. Aunque Amán estaba muerto, las leyes persas no podían ser revocadas. Ester y Mardoqueo fueron a ver al rey nuevamente. Esta vez, Ester cayó a sus pies llorando, suplicando que se anulara el malvado plan de Amán. El rey extendió su cetro hacia Ester nuevamente, y ella se levantó. El rey entonces dio a Ester y Mardoqueo autoridad para escribir un nuevo decreto en nombre del rey, sellado con su anillo. Escribieron cartas a todas las provincias, dando permiso a los judíos de reunirse y defender sus vidas, de destruir a cualquier fuerza que los atacara. El día 13 de Adar, el día que había sido señalado para su exterminio, se convirtió en el día de su victoria. Los judíos se defendieron y prevalecieron, y establecieron una fiesta llamada Purim para conmemorar su salvación, una celebración que continúa hasta el día de hoy. La huérfana invisible se había convertido en la salvadora de su nación. La joven que arriesgó su vida caminando sin invitación ante el rey había cambiado el curso de la historia. Ester enseñó al mundo que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición de actuar a pesar de él. Demostró que a veces nacemos exactamente en el momento y lugar donde más se nos necesita. Y nos recordó que cuando enfrentamos la elección entre el silencio seguro y la verdad peligrosa, debemos elegir la verdad, sin importar el costo. Porque hay momentos en la vida donde una sola persona, con un acto de valentía, puede salvar a miles. Ester fue esa persona. Y su historia continúa inspirando a cada generación que enfrenta sus propios momentos de verdad.